Y después del diluvio todavía podemos contabilizar otros 7 acontecimientos astronómicos de gran importancia. Crombet habla del surgimiento de la Atlántida en el año 2001 a.C. Gilles Broussard, interpretando el disco de Nebra, que es del que hablamos en un vídeo anterior, habla de que hubo un balanceo de 26 grados del eje de los polos en el año 1810 a.C., que es antes de que bajaran los hebreos a Egipto. En el año 1226 a.C., pues hubo una onda de María, en el Éxodo, hubo unos 3 días de oscuridad, hubo granizo, hubo una serie de cosas que son eventos astronómicos. Velikovsky habla que eso se debe a la aparición de Venus en el sistema solar. También habla Crombet de que entonces es el hundimiento de la Atlántida, que había surgido pues 800 años antes, y es cuando se llena totalmente la cuenca del Mediterráneo, como luego se describe en el diálogo de Platón Critias. En el 1186, unos 40 años después, se da el Día Largo de Josué, que implica también otro fenómeno astronómico, porque separa 12 horas al menos la rotación terrestre. En el año 701 a.C. se da un balanceo de unos 10 grados al menos de los polos, cuando el rey Ezequías es curado por el profeta, con la ayuda del profeta Isaías. Entonces es cuando se cambia el calendario de 360 a 365 días en casi todas las culturas antiguas y de modo simultáneo. En el año 33 tenemos un eclipse de 3 horas durante la muerte del Señor, y en el año 1054 tenemos un fenómeno llamado supernova por los astrónomos, pero que está visible durante 13 meses en el cielo. Otra de esas catástrofes que está en la Sagrada Escritura es el Día Largo de Josué. Dice: el día en que el Señor entregó a los amorreos a los israelitas, Josué habló al Señor y dijo en presencia de Israel: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ayalón. Y se detuvo el sol, y la luna se paró, hasta que Israel venció a sus enemigos. El sol se paró en medio del cielo y demoró el ocaso casi un día completo. Bueno, esto lo encontró también Velikovsky, como en muchas culturas se cuenta que hubo un día que no salió el sol, fue siempre noche, luego volvió a salir, y en otras culturas se cuenta al revés, que en ese día, el 17 de abril del 1186, pues el sol no se puso. Hay multitud de estas referencias en las antiguas culturas, pues también Velikovsky la encontró. Gilles Broussard ha interpretado este hecho como la interacción entre el plasma del planeta 7X, que pasó cerca de la Tierra, por supuesto mayor que el que sería hoy, y entre esa magnetosfera del planeta X y la magnetosfera de la Tierra. Y fue esa interacción de fuerzas magnéticas la que detuvo la rotación sobre el eje de los polos de la Tierra, y luego vuelve gradualmente a su rotación normal. Sabemos que si se produce un frenazo de este tipo, los mares tienen una inercia. Bueno, pues vamos a ver una inscripción de la época de Josué en Egipto, traducida por Crombet, que narra lo que ocurrió, lo que se vio desde Egipto de ese día largo de Josué. Dice: antes de destruir a los enemigos, Josué habló a Dios. Perdón, esto es todavía la traducción del propio Éxodo, del libro de Josué. Antes de destruir a los enemigos, Josué habló a Dios, ya que Dios es bueno con sus adoradores.
en el momento clave de la persecución a los amorreos por la multitud de los retoños de Israel, y pronunció esta palabra que oyó la multitud de los vivientes y que se realizó a causa de los sacrificios de Israel. Tú que estás suspendido en alto sobre Gabaón, no cambies de lugar, ni tú que brillas en la noche, sobre la región inferior, que rodea a Ayalón. A esta enérgica palabra, pronunciada por el poderoso jefe, el que está en alto y la que brilla en la noche, descansaron sin avanzar y retrasaron su órbita hasta la destrucción de los enemigos. Bien, pues ahora sí veamos esta inscripción egipcia del tiempo de Ramsés III, que gobernó entre 1191 a 1160 a.C. Y dice la traducción: en la época en que se totalizaba el sexto gran sol, en la tercera alegría de la aparición de la luna, cuando los jardines lozanos por la venida del agua dan tiernos retoños, después de haber eliminado el agua en exceso, el faraón ha establecido un edicto para eximir de la tasa la renta de la multitud de los habitantes damnificados, cuyas propiedades, por desgracia, alcanzadas por el agua, han sido dañadas en un gran desastre. Se ha parado la tierra. ¿Qué ha pasado con el agua del mar? El sol, trastornado, había permanecido sobre el horizonte, absteniéndose de levantarse, sembrando el espanto entre los grandes doctores. Un día comprendió dos. Después el faraón ha erigido una imagen que tiene la finalidad de alejar la desgracia del país. Hefaistos, a tus adoradores da tu protección. Anula las palabras de esos viajeros extranjeros impostores. Haz perecer a esos enemigos de los sacrificios a las imágenes, hechos por la multitud dispuesta por clases en los templos de los dioses eminentes. Era como se disponían por clases sociales en los templos. Aumenta los golpes sobre esos malditos adoradores del Eterno. Castígalos, multiplica las desgracias sobre esos pastores de rebaños. Quema sus casas. Ramsés, celeste jefe, que imponías el trabajo a esos infames, que los maltratabas, que no los socorristes en la necesidad. Arroja al mar a esos viajeros extranjeros que han hecho dos cosas: que la luna se detuviera quieta en un pequeño rincón en el borde del horizonte, y que en un pequeño rincón en el borde del horizonte el mismo sol que apenas había nacido de frente al lugar donde se hallaba la luna, aplazó cambiar de lugar y atravesar los cielos. Mientras la luna reducía su velocidad y se arrastraba lentamente recorriendo un espacio exiguo, de frente el gran dios, el sol, suspendía su marcha, atenuando el efecto extremo de su luminosidad como al despuntar el día. Contra las naves, tanto las que estaban en su sitio como las que habían salido de los puertos, las olas del mar reunidos se han levantado un largo muro de agua. Atención, las ondas de marea. Quitando con fuerza a los pescadores que habían salido a observar la ola y tragándoselos en el agua. Además, en la gran región de los prados, una marea considerablemente aumentada, ya mucho tierra adentro, se ha lanzado sobre los lugares donde pacían los rebaños, ha arrebatado el ganado y lo ha ahogado. La pérdida es de más de la mitad de los rebaños del Bajo Egipto. Los restos de naves abandonadas se amontonan por acá y por allá, despedazados al borde de los canales. Las áncoras, que debían mantenerlos en el agua, las han triturado en vez de protegerlos. Los mares, reuniéndose sin medida, han entrado por mucho en el país. La expansión del agua ha alcanzado los muros de protección erigidos por Ramsés, el celestial jefe. Fíjese que ya había muros de protección y a pesar de todo, algo había pasado antes que a pesar de todo no han servido de nada.
El agua se ha lanzado por los dos lados de la región posterior, arrasándola, haciendo estériles los jardines, penetrando en los diques y causando aperturas. Un gran país ha sido hecho pobre y desierto. Lo que había sido sembrado ha sido espantosamente destruido, y cúmulos de tallos de cereales están por el suelo. Bueno, pues el día de Josué ya tenemos aquí la prueba de que produjo una onda de marea. Todo esto nos va iluminando lo que puede ser el aviso. No será algo nuevo. Lo mismo ocurrió con la curación del rey Ezequías. Ezequías dijo a Isaías: ¿cuál será la señal de que Yahvé me va a curar y de que dentro de 3 días subiré a la casa de Yahvé? Isaías respondió: esta será para ti, de parte de Yahvé, la señal de que Yahvé hará lo que ha dicho. ¿Quieres que la sombra avance 10 escalones o que retroceda? Ezequías dijo: que la sombra retroceda 10 escalones. Y el profeta Isaías invocó a Yahvé, y Yahvé hizo retroceder la sombra 10 escalones, sobre las que había recorrido en las gradas de la habitación de arriba de Ahaz. Pues dice otra inscripción egipcia traducida por Corombet de aquel tiempo: ha ocurrido en los alrededores un prodigio notable a causa del sol, que, ya venido, ha retrocedido volviendo a la oscuridad. El cielo, vuelto atrás, ha descubierto la luna, cuya faz había desaparecido. Las estrellas han aparecido en la zona que la rodea. La mañana se ha retrasado. Los enemigos temibles, destruidos por el camino, era el ejército asirio de Sennacherib, que iba a conquistar Egipto y que tomó el camino de Fenicia, del mar. Dice: destruidos por el camino, han llenado en multitud una larga extensión de la región inferior. Luego también hubo una onda de marea por este retroceso. Y en este caso ahora veremos quién es el que la causa. Nunca en la antigüedad las multitudes habían contemplado en el valle semejante trastorno. El sol, después de haberse elevado en alto, ha vuelto bajo tierra, privando de luz a las multitudes. El cielo, que antes se había agrandado comiéndose la luna, lo ha dejado contra la costumbre, haciéndola regresar. El mar, potente, se ha precipitado fuera de sus límites, otra vez, elevándose por encima de las casas, arrojando a los pescadores en el fondo del agua. Una multitud de habitantes ha sido golpeada por la gran rapidez del trastorno. Las semillas han sido sembradas sin provecho. El gran rey de la localidad, más numerosa que las otras, ha decidido exentar del pago del impuesto hasta cuando tenga lugar la cosecha que debe llegar. Lo mismo que había ocurrido 40 años antes. Bien, pero no solo esas catástrofes, sino que además tenemos testimonio arqueológico de civilizaciones y ciudades sumergidas. Por ejemplo, la Atlántida. Han hablado de ella no solo Platón en algunas obras, sino Crombet y cantidad de testimonios de estudios arqueológicos, por ejemplo, en España. Y probablemente, si el modelo de la Atlántida lo tuvieran, en el otro lado del Atlántico. Pero además hay ruinas sumergidas que se han ido descubriendo en los últimos años en lugares muy curiosos de todo el mundo, de ciudades grandísimas, ciclópeas, y palacios, etc. Por ejemplo, en Yonaguni, en Japón, en Dwarka, Paulo Petri, Alejandría, Bimini. Ahora vamos a verlo. Y también el propio hecho de que haya lagos salados a gran altura. ¿Cómo es posible? Que haya un lago a 3.800 metros, a 3.100 en China, en Turquía a 1.600, en Kurdistán a 1.600, en Estados Unidos a 1.200 metros,
en Irán a 1200, en Kazajstán a 450. ¿Cómo es posible si no es porque el agua del mar ha saltado sobre lo que son los límites que Dios le ha puesto, de un modo o de otro? Aquí tenemos la Atlántida, como la describe Platón, una ciudad hermosísima, hecha de varios canales concéntricos, que bueno, pues se ha ilustrado en distintas figuras para juegos, de videojuegos, etc. La situación de la Atlántida, según Crombet, estaría ahí, y él pone en sus trabajos este mapa. Las ruinas son submarinas. Aquí tenemos Yonaguni, cerca de Taiwán, pero aguas japonesas, en donde se ven bueno, verdaderas ruinas ciclópeas, ¿no? Comparados, aquí tenemos el tamaño de un submarinista, aquí tenemos otro submarinista frente a esas ruinas, ¿no? En Dwarka, cerca de la India, ¿no?, en la salida del Golfo Pérsico. Entonces, aquí tenemos pues fotos de esas ruinas que están a 30 metros bajo el mar, toda una ciudad perfectamente, de la que se ha preocupado también el History Channel. Aquí tenemos las de Paulo Petri en Grecia, también muy someras, en donde pues se ven verdaderos palacios. Aquí tenemos un submarinista, aquí otro submarinista entre las ruinas de esas, Paulo Petri. Las ruinas submarinas en Alejandría, que el gobierno egipcio no deja estudiar, y que muy probablemente era el palacio de Cleopatra, porque se ven cosas como estas, ¿no?, por los buzos, etc., ¿no? O las ruinas submarinas en Bimini Road, en las Islas Bermudas, ¿no?, en donde pues eso, también son ruinas bastante gigantescas de pirámides ciclópedas que hoy en día pues son atracción turística. O recientemente se han descubierto a 700 metros de profundidad por el sonar, el Cabo San Antonio de Cuba Oeste, pues todas unas pirámides sumergidas y toda una ciudad. Eso parece una ciudad de los indios aztecas, ¿no?, perfectamente marcada por el sonar. Y luego, pues aquí tenemos, incluso hay ruinas sumergidas en el lago Salado Titicaca a 3.800 metros de altura. Aquí tenemos, es un lago que hoy en día pues es un lago que existe actividad, pesca, etc. Bien, en resumen, las alteraciones sobre la creación original hasta el día de hoy. Astronómicamente podemos contabilizar 14 grandes sucesos, 7 antes del diluvio, incluido el diluvio, y 7 después, que son cambios de inclinación de los polos, alteración de la velocidad de traslación, impactos grandes de meteoritos, el descenso de la luminosidad del Sol y de la Luna. En el planeta ha cambiado la geología por las glaciaciones, por las dorsales submarinas, por la sedimentación biológica, por la aparición de la radioactividad y del núcleo magnético que no existía al principio. La geografía ha cambiado radicalmente por la ruptura y división del único continente inicial, por la creación de nuevas montañas y ríos, por la subida del nivel de los océanos, por la disminución del 60 al 70% de la Tierra emergida, por la pérdida del anillo irisado global inicial. Cuando uno dice que vivimos en otro mundo distinto al de la creación, el clima, porque ha cambiado la humedad, la presión atmosférica, porque ha cambiado la circulación atmosférica de Ecuador a los polos, tenemos ahora mismo, antes no era así, por la aparición del invierno-verano. Imagínese a Adán cuando empezó a ver que el día era cada día más corto en el primer invierno.
debió pensar que iba hacia una noche constante. Menos mal que vio que después se volvían a aparecer, a alargarse los días. La flora y la fauna ha sido reconstruida toda la flora tras el diluvio, como lo muestra esa rama de olivo. Han desaparecido especies animales de las que habla la Sagrada Escritura, como el ibis o el unicornio, y los monstruos, que yo creo que son los dinosaurios, que también han desaparecido por el diluvio. El hombre, ha aparecido la especie de los gigantes, y luego ha desaparecido, Dios la ha hecho desaparecer. Ha disminuido la duración de la vida media del hombre a menos de la 10ª parte de la inicial. Y han desaparecido grandes ciudades y civilizaciones. Bueno, entonces, simplemente como conclusión de todo esto, quiero hacer notar que parece como si viviéramos en un mundo en el que no pasa nada. Pero en cuanto uno coge la historia geológico, astronómica y la que está escrita, pues uno encuentra que no, que lo normal es que haya habido cambios sustanciales sobre lo original. Por tanto, nada tienen de extraño lo que se predicen y que veremos en el siguiente vídeo para los últimos tiempos, y lo que se predice como la creación de nuevos cielos y nueva tierra. Pues nada más, muchas gracias por su atención. Pueden encontrar más información y estas diapositivas en el web de Garabandal, en el canal de YouTube, y estas actualizaciones y estos capítulos en el canal de suscripción de vimeo.com/ondemand/hipótesis. Nada más, muchas gracias y les espero en el próximo vídeo.